93.0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena. ...93.0. Clima, punto de ebullición. La verdad sobre el clima, causas y consecuencias del cambio climático. ¿Qué está ocurriendo realmente en el planeta y qué amenaza a la humanidad? A partir de hoy, nos enfrentamos al verdadero enemigo, al único enemigo de toda la humanidad, el clima. ¿Por qué se miente a la gente? ¿Por qué se silencia la información sobre el cambio climático rápido y a gran escala? ¿Por qué se está produciendo un desequilibrio en todos los sistemas naturales que lleva a un aumento de la frecuencia de los fenómenos extremos? Huracanes, sequías, inundaciones, crecidas de los ríos, desaparición de aguas, etc. ¿Anomalías de temperatura y catástrofes naturales? En el formato consumista de la sociedad, el cambio climático brusco no solo afecta a la salud de las personas, sino que también aumenta el riesgo de desacuerdos políticos, conflictos religiosos, enfrentamientos por el acceso a los recursos hídricos y alimentarios. ¿Qué oportunidades hay para nivelar el impacto del cambio climático? ¿Qué debe hacer la gente inteligente para prevenir una catástrofe? ¿Qué puede hacer incluso una persona común para cambiar el futuro? ¿Cómo podemos cambiar el futuro de la humanidad y del planeta? ¿Podrá el ser humano superar la peligrosa frontera? Escucha la 93 FM, en tu dial 93 en frecuencia modulada y online en www.la93fm.com. Saben, es totalmente obvio que todos nosotros estamos viviendo en la época de grandes cambios y cada persona lo entiende, cada persona lo siente e incluso lo ve, hasta incluso fuera de su propia ventana. Sin embargo, algunas personas siguen esperando estos cambios de forma pasiva, pero miran al futuro con gran esperanza de que nuestra vida será mucho mejor. Mientras tanto, hay personas como los participantes del proyecto Sociedad Creativa que analizan la experiencia de los errores del pasado y comprenden que no hay que atormentarse con expectativas, sino que simplemente hay que tomar la iniciativa y actuar, y construir este mundo nuevo para mejor, y ellos mismos son este mismo cambio. Sin embargo, saben, todavía hay mucha gente que no conoce el proyecto Sociedad Creativa y la etapa de informar a la gente sobre este proyecto que está en marcha. Es interesante que quienes observan el desarrollo del proyecto Sociedad Creativa desde la distancia se planteen una serie de preguntas. Por ejemplo, probablemente la pregunta más frecuente es: ¿quién está detrás del proyecto Sociedad Creativa? ¿Los intereses de quién defiende y promueve el proyecto Sociedad Creativa? Y está la siguiente pregunta. Sí, la gente entiende ciertamente que se está produciendo una especie de cambio cíclico de élites a nivel geopolítico. Y dicen, bueno, lo más probable es que alguna vieja élite esté siendo sustituida por una nueva. Y quizás los participantes del proyecto Sociedad Creativa son representantes de la nueva élite globalista. Además, si nos fijamos en las conferencias, en su profesionalidad y en su gran escala y en la lista de oradores, de hecho, entre los participantes hay príncipes y princesas, así como varias personas respetadas y con autoridad en los negocios, la política, la ciencia, etc. La gente no siempre cree que se trate de un proyecto de gente común. Por eso surgen estas preguntas. ¿Representa el proyecto Sociedad Creativa los intereses de una nueva élite globalista en la época en que una élite está siendo sustituida por otra? Bueno, lo preguntas tan directamente, Tatiana. Amigos, tendré que responder directamente también, ya que la pregunta fue directa. Sí, nosotros, los participantes de la sociedad creativa, representamos exactamente los intereses de una nueva élite. ¿Somos globalistas? Sí, somos globalistas. ¿Acaso no lo somos?
Vamos a analizarlo. Vamos. De acuerdo. Ahora la élite está gobernando el mundo. ¿No es así? ¿Qué es la élite? Los que gobiernan el mundo. Sí, La sociedad creativa, de hecho, se esfuerza por asegurar que precisamente la gente, nosotros, la gente común, gobernemos este mundo, como debe ser, como el Señor nos encomendó, ¿verdad? sí, Entonces, ¿es la élite? ¿Una nueva es la élite? élite, sí, Sí. El proyecto es global, es global. abarca al mundo entero. Somos globalistas. Resulta que somos globalistas. Resulta la nueva Sí, élite. eso es lo que resulta, la nueva élite y los Pero globalistas. con diferentes valores, por supuesto. Por supuesto, Sí, y esta élite debe ser un ejemplo para toda la sociedad y para cada persona. para toda la Sí, humanidad. para cada miembro de esta sociedad. Igor Mikhailovich, ¿y los intereses de quién representamos? ¿Nosotros? Bueno, como élite global representamos únicamente nuestros propios intereses, los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de este planeta. ¿No es cierto? Así es, Igor Mikhailovich. Verás, la gente está acostumbrada a la idea de que hay algunos círculos, ya sabes, la teoría de la conspiración y todo lo demás. Sí, Hay ciertos manipuladores en la sombra, por supuesto que los hay. ¿Quién los niega? Por supuesto. Todo el mundo intenta manipular a alguien. Hay gente que tiene trillones y controla el dinero. Otros controlan los bancos, otros controlan algo más, compiten entre sí. Pero no les importa en absoluto a la gente. Pues bien, ya es hora de cambiar la situación, amigos míos. Este control y esta ansia del poder hace que la gente sea tan inhumana. Se está produciendo literalmente una deshumanización de las personas y simplemente pierden los límites. Ya sabes, como un barco que no está controlado, ya está navegando. Y no saben ellos mismos hacia dónde navegan y nos están arrastrando. Amigos míos, ahora los tiempos son diferentes. Por lo tanto, saben, nosotros mismos debemos tomar el timón y dirigir el barco por el rumbo correcto en una dirección estrictamente definida. hacia mejores cambios, cambios para mejor. Hacia cierto. la felicidad, Sí. para todos y Formar cada este uno. nuevo mundo. Al fin y al cabo, la sociedad creativa es la felicidad para todos y cada uno. Todos los más altos valores declarados son exactamente la sociedad creativa, ¿verdad? Así es. ¿Qué hay de malo en eso? También hablamos con gente en el marco de las conferencias y los preparativos del foro, así como con gente de la política, los negocios, etc. Y nos dijeron, saben chicos, entendemos muy bien que ustedes representan un proyecto de gente común, pero aún así, como todavía no han cobrado tanto impulso, los tratan de forma diplomática, es decir, les dan paso, pero en cuanto acumulen algún tipo de masa crítica, lo más probable es que se enfrenten a la oposición de los que hoy son dueños de este mundo. Estas personas se preguntan lo siguiente. Por supuesto, todo esto es estupendo, pero ¿quién les permitirá realizar el proyecto Sociedad Creativa? La respuesta a esta pregunta también es directa y honesta. Nosotros lo permitiremos, amigos míos. La gente ni siquiera sabe que en realidad no son ellos los que no permiten, sino nosotros, los habitantes de este planeta, permitimos que ese pequeño puñado de personas nos gobierne. Es con nuestro consentimiento y con nuestro permiso que ellos tienen poder. Y esta es la verdad, y todo el mundo debería saberlo. Por eso no debería haber ningún concepto de poder en este mundo. Entonces habrá orden y paz. Solo la gente, cada persona en este planeta, debería tener el derecho de determinar el destino de todo el planeta, pero no debería hacerlo un grupo separado de individuos. No importa qué tipo de personas buenas elijamos y pongamos a cargo de todo el planeta o de un país separado. Nunca habrá orden y nunca habrá humanidad. El formato consumista en cualquiera de sus manifestaciones es perjudicial para todos y en ocasiones lo vemos. Vemos cómo se arruinan países enteros. Hemos visto cómo se destruyen millones de personas, cómo se destruyen hoy en día. Todo es consecuencia del formato consumista. Vemos cómo nos engañan, cómo nos roban, cómo se violan nuestros derechos constitucionales. Aunque nos digan, según la Constitución, ustedes tienen libertad y democracia. Pero nos callan la boca, nos matan o nos meten en la cárcel por decir una palabra equivocada sobre alguien en quien hemos delegado nuestro poder. Y cuando no tiene razón y se lo comentamos, nos dicen que trabajamos para el enemigo. ¿Por qué? Crean enemigos para nosotros, nos complican la vida,
nos crean inflación y nos crean tantos problemas en nuestra vida que Dios no lo permita. Estamos viviendo literalmente en esta esclavitud, una esclavitud llamada el formato consumista. Amigos, quizás es hora de parar eso. Construyamos la sociedad creativa. Es fácil, es simple y es realmente maravilloso. Igor Mikhailovich, hay otra pregunta directa. La gente en el poder... Hoy haces muchas preguntas directas, Tatiana. La cuestión es que, Igor Mikhailovich, el tiempo se reduce. Y tienes prisa. Y tengo prisa. Ya ven, amigos, hasta tal punto la hemos llevado. Por eso, me gustaría hablar abierta y directamente. Adelante, habla directa y abiertamente. La pregunta es la siguiente, Igor Mikhailovich. Ciertamente hay personas que se llaman poderosos o políticos que, para proteger su estatus, se han rodeado de ciertas estructuras paramilitares. Efectivamente. Y, por supuesto, la gente que está completamente desarmada tiene miedo de que no podrán llegar a ellos e implementar de alguna manera estos cambios para mejorar. Sí. Existe tal cosa y la gente realmente tiene miedo. ¿Por qué? Porque los que están en el poder tienen ejércitos enteros, varios servicios especiales y todo lo demás, y pueden cerrar la boca a cualquiera. Tienen masas de soldados armados, mientras que los generales son los que comen de sus manos. Amigos míos, les contaré un pequeño secreto. Cualquier general del ejército, al que los soldados obedecen sin rechistar, en casa es un simple soldado, así que cuando llega a casa, allí está su propio general. Hay una esposa allí, y hay hijos que quieren vivir. Y mirándoles a los ojos y comprendiendo toda la situación actual, no hablo de geopolítica ni de crisis, ya ven, francamente hablando. Todo este alboroto es una tontería. No vale ni 2 centavos, de verdad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, al día de hoy, nos enfrentamos a un enemigo real, el único enemigo de toda la humanidad, y este es el clima. La información sobre él se silencia y no se nos informa para que no nos deprimamos, no entremos en pánico, y más aún, para que no salgamos a la calle y no acabemos con esas élites. Pero sabiendo esto, y creo que la gente inteligente sabe y entiende cómo acabará todo esto para todos, incluidos sus hijos, sus nietos, así como para esos mismos generales que vigilan a esas élites. Y cuando hablamos de la sociedad creativa, este es el futuro no solo para ti y para mí, sino para los hijos de esos mismos generales y para los nietos de esos mismos generales. Así que, una simple pregunta, ¿van a ir contra la gente? Sí. Algunos irán, si se les ordena. Pero ¿quién se lo ordenará? Miremos con sinceridad. Solo, ¿saben? Algún tipo de bestia que no solo no tiene amor, sino incluso el cuidado de su descendencia. Hay muy pocos de tales individuos. No digo que no existan, existen. Inician guerras y muchas otras cosas, y no se preocupan por sus familias, aunque creen que se preocupan por sus propias familias. Sin embargo, en la situación con el clima, me parece incluso aquellos que puedan dar órdenes a esos generales, digámoslo así, que pueden dirigir sus servicios contra la humanidad, creo que su corazón no les permitirá hacerlo si saben la verdad. Sí, les puede engañar, todo tipo de asesores les puede contar cosas, etc. Pero, ¿acaso esos asesores no tienen familia? Y, por otro lado, ¿acaso esos servicios y los servicios de inteligencia, así como los militares, acaso no son personas? ¿Acaso no quieren vivir? Y cada uno ve esta situación ya desde dentro, por supuesto, cómo se desarrolla y ven aún más. Después de todo, no son imbéciles. Empecemos por el hecho de que esos servicios de inteligencia son las personas más inteligentes. Son propensos al análisis y a la observación, ¿verdad? Ya que 2 más 2 son 4 y pueden sumarlo. Recuerdan cómo era hace 10 años, cómo era la situación climática, cómo era la situación climática hace 5 años, y ven cómo es ahora, y si no son personas estúpidas, mientras que están lejos de serlo, entienden lo que va a pasar en 10 años, y entienden que en 20 años no habrá nadie, por todo lo que se cuenta, se hace o por coacción, o por estupidez. Me refiero a esos científicos que dicen, en 100 años tendremos tal y cual temperatura, y tendremos esto y lo otro. Bueno, si son científicos, entienden que en 100 años no habrá nada de nada. Será Marte.
Y nuestro planeta estará exactamente igual si no hacemos nada ahora. Y la sociedad creativa es la única salida al día de hoy. No es porque la apoyamos, no es porque somos voluntarios de este movimiento. Nos importa y entendemos desde dentro lo que es la sociedad creativa y sus posibilidades, sino porque no hay alternativa, amigos. Realmente no hay alternativa. ¿Existe algo parecido que pueda, digamos, dar una oportunidad a la humanidad? ¿Al menos algún proyecto? No, porque si miramos atrás en la historia, aquellos formatos que precedieron a este, incluyendo la democracia, y no sé, el comunismo, bueno, ni siquiera llegamos al comunismo, el socialismo, la monarquía y demás, pero siempre hubo poder. Por supuesto. ¿Y a qué condujo eso? A la muerte de personas, y eso ocurre siempre. Otro punto, porque decidimos que en la sociedad creativa todo el poder debe pertenecer a la gente, que no debe haber barreras ni fronteras entre nosotros. Sí, puede haber estados, pueden existir, etc., pero la gente deberá ser libre. Y no debería haber un principio de existencia de estados como el que tenemos ahora. ¿Por qué? En primer lugar, porque un estado solo se preocupa de sus propios intereses. Siempre hay enfrentamientos militares, siempre hay instituciones científicas cerradas donde trabajan las personas más inteligentes, mientras que nosotros las necesitamos. Si no unimos a los científicos de todo el mundo y no les planteamos una tarea clara, no encontraremos una solución a la situación que hoy en día ha llegado a un punto crítico. Y no solo no tenemos, digamos, 100 años, sino que ni siquiera tenemos 10 años para reunir a estos científicos y darles la oportunidad de trabajar. Al fin y al cabo, una vez reunidos los científicos, necesitan tiempo para estudiar la situación, profundizar en la esencia del problema y encontrar una solución. Además, necesitamos tener el tiempo suficiente para poner en práctica esta solución con el fin de salvar la vida de todos y cada uno de los habitantes de este planeta y preservar este planeta. Por lo tanto, amigos, tenemos que actuar y actuar rápidamente. Espero que todo el mundo lo entienda. Los que están en el poder, los que los vigilan, los que trabajan para ellos y todos nosotros, los ciudadanos de este planeta. Igor Mikhailovich ha tocado el tema de los científicos, y la gente también se pregunta si existen esos verdaderos científicos. ¿Dónde están? ¿Cómo se puede llegar a ellos? Sí, existen. Bueno, lo diré así. Entre los científicos hay mucha gente inteligente y competente. En realidad es así. Sí, hay quienes son, como la gente los llama, comilones de subvenciones, que no hacen otra cosa que aceptar subvenciones, contar cuentos de hadas y simplemente devorar dinero. Hay quienes, digamos, cuyo objetivo y tarea es plagiar y cosas por el estilo. Ya sabes, son arribistas comunes que realmente son plagiarios. Su objetivo y tarea es lograr algo en este mundo. Algo de importancia, algún peso. Es una lucha por el poder de nuevo, ¿ves? Sin embargo, también hay mucha gente muy inteligente. Entiendo que las personas más inteligentes están en instituciones científicas clasificadas. ¿Por qué? Porque esa es la vanguardia de toda la tecnología. Y cualquier estado no popularizará a las personas más inteligentes, a los verdaderos científicos. Los mantendrá, digamos, en cuevas cerradas y los obligará a desarrollar nuevos tipos de armas y similares para protegerse de otros países. Al fin y al cabo, es así, y nosotros necesitamos a esos científicos más inteligentes. En cuanto a los demás, yo también, ya saben. Me viene a la mente una comparación, disculpen, amigos, por tal comparación, pero igual la diré. Viendo todo el mundo científico, tengo la siguiente impresión o analogía. Animales salvajes que actúan en un circo y hacen lo que se les ordena. Estos animales orgullosos, poderosos, fuertes, hermosos, inteligentes y amantes de la libertad están sobre sus patas traseras, moviendo cobardemente sus colas, mirando a un hombre que tiene en sus manos su comida y un látigo contra ellos. Creo que he respondido a la pregunta. Muchos científicos por miedo al látigo, mientras que muchos otros, por querer comer, nos mienten. Se ven obligados a hacerlo, y muchos ni siquiera tocan este problema. Muchos científicos tienen miedo del problema del clima en general, mientras que muchos científicos son silenciados. ¿Cuántos científicos que dijeron la verdad han muerto en circunstancias misteriosas?
¿Por qué? Porque esto trae inestabilidad y miedo a este mundo. Mientras que, como dicen, uno no debe asustar a la gente. No hay que asustar. Y no buscamos asustar, sinceramente. Pero la gente debe saber. La gente debe saber la verdad. Y debe saber lo que le espera mañana. Porque, por ejemplo, iba a montar ahora una especie de consorcio. Construir un gran negocio y demás. Si no va a durar ni 2 décadas, mucho menos. ¿Qué sentido tiene? En cuanto lo desarrolles, tendrás que acabar con él, ¿cierto? Nosotros también tenemos nuestro propio ejemplo de este tipo, porque realizamos muchas entrevistas con científicos, con climatólogos, y también nos enfrentamos a una situación en la que había un científico muy famoso. Nos invitaron, hicimos una entrevista con él, pero había un hombre presente allí. Entonces todo el tiempo preguntamos, ¿por qué está ahí? Al lado. Nos interesa lo que va a decir este científico. Pues nos dijeron, este hombre va a vigilar lo que va a decir este científico. Y si no le gusta, entonces nosotros no podemos utilizar esa grabación para todo el mundo. Así que planteamos la pregunta, en tal caso, ¿por qué hacer una entrevista cuando una persona no puede hablar abiertamente? En efecto. Y él dijo, chicos, saben que tengo un contrato. No puedo decir ante la cámara lo que me gustaría decir. Esta es la respuesta, que una persona simplemente... Sí. La ciencia está bajo una severa censura. Sí. Así es. Desgraciadamente, amigos, esto es precisamente el formato consumista. Para que podamos vivir con libertad y honestidad, no importa cómo lo retuerzas. Necesitamos la sociedad creativa. Esto es algo en lo que vale la pena pensar, ¿verdad? Otro punto que recuerdo es que también debemos liberar a los verdaderos científicos. Así es. Liberar a los científicos de estos búnkeres. Y de los sótanos. Sí, y de los sótanos en los que se mantienen tan cómodamente y realmente crean armas de hecho para que nos matemos. Este es un tema muy agudo. Duchamp también ha mencionado ahora que cada orden y sistema político en la sociedad consumista había terminado con numerosas muertes y pérdidas de vidas humanas. Nuestras muertes, amigos, de ustedes y de nosotros, y ahora mismo los más inteligentes entre nosotros, están ocupados inventando nuevos tipos de armas para destruirnos, a nosotros, aún más masivamente. ¿Sabe Igor Mikhailovich? Creo que ellos tampoco quieren eso. No lo quieren, nadie quiere la guerra, aunque ya sabe, cuando hablas con la gente te dicen lo siguiente, bueno, probablemente es imposible construir un mundo tan humano porque... ¿Cómo es en realidad un mundo sin guerra? Nuestros abuelos estuvieron en guerra, nuestros bisabuelos también, y en general, cuando miramos la historia reciente, siempre ha habido guerras. ¿Es posible un mundo sin guerras? Sin embargo, no se muestra un punto de vista diferente. No se nos muestran, digamos, entrevistas de aquellos soldados que estuvieron en el campo de batalla, porque es un gran problema, que la gente no quiere luchar mientras que está en el campo de batalla. Es cierto. Ya que, de hecho, menos del 25% de las personas apuntan con sus armas en la dirección de, digamos, un rival, y solo el 2% de los soldados, digamos, disparan a matar. Y eso es un gran problema para los que quieren enfrentar a las personas entre sí, porque cuando una persona ve a otra persona delante, cuando ve a la personalidad delante de él, toda su naturaleza interior se resiste a usar un arma. En la historia conocemos muchos ejemplos de lo que se llamó parálisis de los dedos, cuando un dedo debía apretar el gatillo o, por ejemplo, una mano congelada, que también debía poner en marcha algunas órdenes. Es decir, entiendes que un ser humano por naturaleza se resiste a esto de todas las maneras posibles y que se nos impone algo que es contrario a nuestra naturaleza original. Simplemente me parece que la gente debería saberlo. Está claro que hoy en día se toman ciertas decisiones en el mundo para evitar este contacto entre las personas, para que una persona no vea a un ser humano en otra persona, no vea la personalidad. Sí, utilizan sistemas de largo alcance en los que, digamos, cualquier especialista entrenado puede apretar un botón. Sí. No ve a quién está matando y destruyendo. Sí. Es algo más fácil y mejor para él. Mientras que mirando los ojos de otra persona, no todo el mundo en absoluto puede apretar, digamos, el gatillo. No puede. Pero te diré que incluso ese 2% que puede apretar fácilmente el gatillo, mientras mira los ojos, cuando se le apunta con una pistola, no quiere morir. Ese es el problema. Quieren matar a otros, pero no quieren morir ellos mismos.
hace interesante es que este 2% de personas que básicamente aprietan el gatillo cuando se realizaron los estudios de su estado psicoemocional, entonces, de hecho, incluso antes del comienzo de las operaciones militares, eran personas, llamémoslas, sin rodeos, psicópatas, maníacos y asesinos. Que en realidad siempre cumplían esta orden principal y la misión militar principal que se les planteaba. Y sabe, Igor Mikhailovich, uno se da cuenta de que es muy fácil construir la sociedad creativa. Muy fácil. Porque si hemos sido engañados y en realidad forzados durante tantos milenios, pues es muy difícil hacer que cada ser humano vaya en contra de su naturaleza. Entonces, si vamos en la dirección opuesta, la que es natural para nosotros... ¿Puedo decir y expresar también un pensamiento respecto al hecho de que fuimos forzados? Piensen en ello, amigos. Literalmente, no hace mucho tiempo, en el siglo anterior, las personas más inteligentes que realmente dieron a la humanidad, muchos científicos, muchos músicos muy talentosos y gente maravillosa en general, gente muy trabajadora y humana, pero de repente se convirtieron en nazis. Un sinsentido. Es inconcebible, ¿ves? Sí, exacto. Esto es realmente un condicionamiento psicológico. Lo es. Esto es realmente una presión sobre la psiquis de la gente, sobre las masas, y lo apoyaron con tanto entusiasmo. Lejos de todo, seamos sinceros, los primeros en apoyarlo fueron ese 2% de maníacos y bestias. No hay otra forma de llamarlo, pero otros le siguieron por miedo a sus propias vidas. Sin embargo, consiguieron doblegar a una nación tan fuerte y orgullosa, haciéndolos nazis, fascistas. Sin embargo, si eso fue posible hacer en tal país y convertir a tales personas en asesinos, entonces nosotros, las personas, ¿somos incapaces de construir la sociedad creativa? Una pregunta sencilla. Sin duda, somos capaces. Igor Mikhailovich, usted ha tocado el tema del clima, ha abordado este tema varias veces hoy, y entendemos que sí, por supuesto, la humanidad tiene un enemigo, es el clima. Sí. Pero a diferencia de los enemigos que se nos impone, este enemigo acumula, tal vez, las mejores cualidades de cada uno de nosotros, porque solo es posible vencer a este enemigo manifestando las mejores y más naturales cualidades de cada uno en forma de humanidad, unificación y ayuda mutua. Solidaridad. Y uno entiende que este mismo enemigo acumula lo mejor del ser humano, acumula la humanidad, la ayuda mutua y la unificación. Hoy en día tenemos tiempos realmente difíciles en los que cada persona ya ve lo que pasa fuera de la ventana y en realidad ya no es necesario poner al día este tema porque las personas que hasta hace poco eran escépticas ante las noticias sobre el cambio climático ahora gritan y dan la voz de alarma. Miren lo que está pasando a nuestro alrededor porque por primera vez se enfrentan a un cambio climático en su región que les parecían muy tranquilas y ahora la gente entiende que no hay rincones tranquilos en el planeta Tierra, que el clima se está agravando. Respecto a esto, hay una pregunta, Igor Mikhailovich. ¿En qué fase nos encontramos realmente en cuanto al cambio climático? ¿Cuáles son los pronósticos? Bueno, ha sido tan directa y honesta hoy. Amigos míos, yo también seré directo y honesto. Lo siento, no tenemos tiempo para jugar, para decirles que todo va bien. Y tampoco tenemos tiempo para engañarlos, amigos. Cada uno de ustedes ve y observa lo que está pasando en este momento. Vamos a enumerar un poco los síntomas de este paciente. Vemos cambios cualitativos en la atmósfera. Los vemos. Vemos el aumento de la temperatura. Lo vemos. ¿No? Lo vemos. Está en todas partes y es rápido. Luego vemos la aceleración del tiempo. Después de todo, es un hecho. Es uno de los principales síntomas, porque la aceleración del tiempo es causada por la aceleración de la rotación de la Tierra misma. ¿No es así? Sí, lo entiendo. En la historia de la humanidad hubo tiempos en los que un día duraba 18 horas y hubo tiempos en los que duraba 16 horas. Pero, amigos míos, la Tierra era mucho más pequeña en su tamaño. Tenía una gravedad completamente diferente y un contenido de oxígeno distinto. Y la ecología era diferente. Sin embargo, lo que está sucediendo en nuestro planeta ahora son
síntomas mortales. Vemos que nuestra Tierra se está calentando desde dentro. Vemos que los glaciares se están calentando desde abajo. Por arriba, el frío está aumentando, mientras los glaciares se derriten rápidamente. Y la combinación de estos mismos datos, he enumerado solo una pequeña parte que cualquiera puede ver, conduce realmente a esos cambios que ahora observamos, esos mismos aguaceros, sequías y terremotos. De nuevo, en lo que respecta a la actividad sísmica, vemos un patrón específico de aumento de la actividad sísmica. ¿Por qué digo específico? Porque realmente está más allá de esos mapas que se dibujaron antes. Luego, y esto también es importante, vemos cambios cualitativos en el aire de nuestra atmósfera. Esto tampoco es un accidente. No es una saturación de dióxido de carbono, aunque el contenido de dióxido de carbono también está aumentando ligeramente. Nadie lo niega. Hay un aumento. Sin embargo, la proporción de ese mismo nitrógeno y oxígeno ha empezado a cambiar, así como muchos otros factores. Vemos cambios significativos en las capas más altas de la atmósfera. Se está produciendo una disminución de la densidad. Y todo esto indica que nuestra olla está empezando a hervir. Perdónenme, es una asociación de este tipo. Bueno, lo diré para que se entienda. Mucha gente sabe lo que ocurre cuando se hierve la leche en una olla con la tapa puesta, ¿verdad? Bueno, cuando solo empezó a calentarse y salieron las primeras burbujas, la gente dio la alarma. Pensaron que se calentaría durante mucho tiempo y que herviría Dios sabe cuándo, o que no herviría, pero los procesos se han acelerado. ¿Por qué? Es un proceso de ebullición, cuando la temperatura sube rápidamente en el proceso de calentamiento. Y ahora, en el proceso de calentamiento, nos encontramos con una situación en la que la tapa ha empezado a moverse. Les diré usando asociaciones. Luego piensen por ustedes mismos. Entonces, la tapa ha empezado a moverse, ya sabes, es una especie de ligero temblor. Y esta especie de vapor está saliendo un poco de la olla, pero no hay un proceso de ebullición activo. ¿Qué pasará después? Disculpen, amigos, los respeto. Podríamos decirle no solo por años, sino también por días. Créanme, no es difícil de calcular, pero les diremos alegóricamente. Llegará el momento, y no está lejos, en que comenzará el proceso de ebullición. Veremos cómo la tapa se mueve y el vapor aumenta. Y ahora haré un paralelismo con esta asociación. Imaginemos cómo está estructurada nuestra Tierra. Todos lo sabemos, ¿no? Hay una corteza fina, hay un manto debajo y un núcleo. Allí hay un núcleo exterior y uno interior, no importa. Nuestro globo está girando. Hay un núcleo que también está girando y además hay magma. Es líquido y caliente y también está girando. Y todo está funcionando como un dínamo. Produce un campo magnético, que es nuestro escudo protector. Es exactamente el campo electromagnético que nos protege de la radiación del espacio exterior y del Sol. Y nos acercamos a lo más, yo diría, un punto también muy importante, que es tan importante como la aceleración de la rotación de nuestro planeta. Es el debilitamiento de nuestro campo electromagnético. En otras palabras, nuestra protección. Nuestra inmunidad deja de funcionar como debería. ¿Qué indica esto? Indica que el proceso de ebullición está comenzando. ¿Qué va a pasar? Bueno, veamos dos imágenes a la vez, ¿sí? Una imagen es nuestra Tierra, la segunda imagen es una olla de leche en la cocina y el proceso de ebullición. Ahora mismo observamos que la Tierra se está expandiendo a lo largo del Ecuador, es un hecho y todo el mundo lo sabe. Debido a la expansión empieza a desaparecer mucha agua, es un hecho, ya nadie lo discute. Algunos dicen que las masas de agua se están secando, mientras que también hay abundantes precipitaciones, pero el agua se va.
Así que resulta que no es así. El agua se va al suelo, es decir, el proceso de expansión hace que el agua empiece a entrar en el suelo. Y todos los que han estudiado esto también saben que hay mucha más agua en el subsuelo que en la superficie de la Tierra. Así que cuando el magma y el agua empiezan a entrar en contacto, comienza a producirse una mayor actividad sísmica. En otras palabras, la tapa de nuestra olla empieza a temblar ligeramente. Cuando el agua empieza a entrar en contacto con el magma, surgen las primeras erupciones y géiseres. Es decir, un vapor ligero empieza a salir de vez en cuando de debajo de la tapa de nuestra olla con leche, ¿cierto? Este escenario va a progresar. Ahora entendemos que el magma sube debido a ciertas razones y a la inestabilidad del núcleo. El hecho de que el núcleo es inestable ya hace tiempo señalaron los propios científicos. Eso es un hecho. El comportamiento inestable del núcleo hace que el medio líquido dentro de nuestro planeta, el llamado magma, empiece a balancearse y, digamos, a cambiar el centro de masa más intensamente en algunos lugares, debido a lo cual, de hecho, nuestro planeta ha empezado a acelerarse y el tiempo ha empezado a correr más rápido. Estos cambios en los centros de masa provocan golpes de ariete en la propia corteza, mientras que ella es muy fina y tiene una resistencia muy débil. Por lo tanto, el magma ya empieza a entrar en contacto con las aguas que están en la corteza. De ahí se producen estas manifestaciones. ¿Qué ocurrirá después? Este proceso se intensificará. Eso llevará a fuertes vientos y cuando, lo diré así, empiece a hervir un poco y veamos que ya hay chorros de vapor, ¿sí? Es decir, esto afectará a nuestra atmósfera aún más fuertemente. Aparecerán vientos muy fuertes y lluvias muy intensas y, naturalmente, comenzarán los terremotos en masa. Es decir, en nuestro planeta quedará un pequeño número de lugares más o menos seguros donde podremos vivir más tranquilos. Y dado que este vapor de nuestra olla, es decir, de nuestro planeta, saldrá de las entrañas, se mezclará con el polvo y será ácido y tóxico. Esto tendrá un efecto muy fuerte sobre todo lo que vive y sobre todo lo que crece en este planeta. Además, la velocidad de ebullición aumentará muy rápidamente. Esto es, literalmente, digamos, tan pronto como este proceso se haga más fuerte de lo que es ahora. Lo diré suavemente. Hoy en día solo vemos un temblor. Tan pronto como se haga más fuerte, habrá algún intervalo de tiempo. Tal vez 5 años como máximo. Esto si tomamos el proyecto de Jackie. Amigos, los que lo recuerden. Entonces, podremos escondernos en él. Si no usamos el proyecto de Jackie, todos moriremos en esa etapa y no veremos lo que es más interesante. Mientras que lo más interesante será lo que ocurrirá muy rápidamente, es decir, prácticamente en unos minutos, diría yo. Pero si utilizamos el proyecto de Jackie, amigos, ustedes y nosotros tenemos la oportunidad de admirar el más bello espectáculo, que ocurre muy rara vez. Una vez ocurrió en Marte, y ahora nosotros, como humanidad, tenemos la oportunidad de verlo nosotros mismos con nuestros propios ojos y disfrutar, tal vez durante 2 minutos, si tenemos la suerte de no estar en el lado donde ocurrirá, de un espectáculo tan maravilloso y raro, diría yo, que rara vez ocurre en los planetas vivos. Así que, cuando la corteza principal bajo las profundidades del océano se parta, dicho sencillamente, debido a todos estos fenómenos, y el magma se encuentra, o sea, miles de millones de cubos de agua se encuentran simultáneamente con miles de millones de cubos de magma. Normalmente ocurre en los puntos más profundos, donde la corteza es más fina. Esta inestabilidad, que crece, provocará un golpe de ariete muy potente. Se producirá una tremenda liberación de vapor a la atmósfera, que arrasará como una manta, enrollará nuestra atmósfera en un instante. Pero el mismo golpe también se producirá en la dirección contraria. Para entender qué golpe de ariete es que se dirigirá hacia el magma debido al contacto de una cantidad tan enorme de agua y magma,
Lo compararía, perdón por la simplicidad, pero será evidente. Viertan un poco de agua en una palangana, tomen una zapatilla, den un fuerte golpe al agua y verán que el agua empieza a salir a chorros. No, pues exactamente el mismo golpe de agua se dirigirá al interior del planeta. Esto provocará la ruptura de casi todos los lugares antiguos, las viejas montañas, es decir, las viejas costuras de nuestra corteza. Es poco probable que ocurra algo donde hay nuevas formaciones, porque allí todo es muy grueso y fuerte, ya saben, una especie de fuerte callo de hueso. Pero en las formaciones antiguas se produce un adelgazamiento. Una vez eran gruesas, pero con el tiempo estas costuras entre placas se separarán. ¿Por qué? Porque cuando dos placas se acercan, chocan y se empiezan a formar montañas y crece tanto hacia arriba como hacia abajo, en las nuevas formaciones hay una unión tan densa y masiva, mientras que en las antiguas sigue existiendo esta misma falla. En este punto se producirá la catástrofe más grave, que convertirá instantáneamente nuestro planeta en Marte. El agua desaparecerá de la superficie, la atmósfera desaparecerá, y nuestro planeta, digamos, cambiará para siempre. De un planeta vivo pasará a ser uno muerto. ¿Por qué? Porque el núcleo se detendrá, el campo electromagnético desaparecerá casi por completo y casi instantáneamente. La gravedad cambiará. Lo primero que ocurrirá es que los satélites empezarán a caer. Nuestro principal satélite, la Luna, será el siguiente en caer. Caerá definitivamente sobre nuestro planeta. Nadie tendrá la oportunidad de sobrevivir aquí. Lo siento, este es un escenario real, no es utópico. Cualquier especialista les dirá esto, un especialista que realmente, digamos, tenga la oportunidad de hablar libremente y no de la manera como nos acaba de decir Dusan, que existe un especialista y está un supervisor sobre él que vigila lo que dice. Mientras que si una persona es al menos un poco competente, al menos un poco libre, lo confirmará palabra por palabra. Bueno, tal vez no use la olla, pero la olla es un ejemplo demostrativo. Cada uno de nosotros puede ver esto, y prácticamente cada uno de nosotros ha visto lo que sucede a una olla de leche si nos olvidamos de ella. Hierve, hierve y luego, al instante, arrancando la tapa, empieza a manar. Esa es la verdad de la vida. Hay nuevos hechos que usted acaba de expresar que son impactantes. Francamente hablando, estos son los hechos que se han encontrado en diferentes religiones cuando se describió en términos relativos este mismo día del juicio final. Se trazó un patrón sorprendente, se describió de la misma manera tanto en el cristianismo como en el islam. Se decía entonces que los mares también hervirían. En particular, se mencionaba en el islam, en los hadith, y se decía que incluso las montañas se levantarían de alguna manera, o algo así. Se agrietarán. Sí, se agrietarán. Efectivamente, las montañas se partirán, se agrietarán. Se dijo que el sol se oscurecerá y la luna se oscurecerá. Ciertamente. Que las estrellas comenzarían a caer. Y ya sabe, cuando lo mira sin conocimiento y sin comprensión, habrá esta sensación de como si las estrellas cayeran. ¿Por qué? Porque en el momento en que ocurra, nuestra rotación de la Tierra aumentará instantáneamente. Y la atmósfera se romperá. Por eso digo que la atmósfera empezará a enrollarse. Empezará realmente a enrollarse, como una alfombra. El cielo se enrollará como un pergamino, como se decía también en el islam. O como un pergamino. Es que ya sabe, antes lo mirabas y pensabas, bueno, tal vez esto suceda como resultado de la inversión y del cambio de los polos. No. Una especie de cambio de polos. Mucha gente piensa que si los polos se invierten, el planeta debe dar la vuelta. Pues no, la inversión de los polos se produjo muchas veces, tal como era. Así permanece, solo cambia el campo magnético, y eso es todo, de más a menos. La información es chocante, Igor Mikhailovich, porque de alguna manera uno nunca la había mirado tan ampliamente, y cuando no hay claves, piensa que todos son algunos mitos, cuentos de hadas y... Oh, ¿sabes, Tatiana? ¿Qué cuentos son estos? Si nuestra olla ya está empezando a hervir. ¿Qué cuentos? Cualquier persona normal, y al menos un poco cuerda, puede ver la evidencia de esto. Esto es a lo que nos enfrentamos, de hecho. Es la primera vez que nuestro planeta, estando en tal estado, se enfrenta a tal situación, digamos, con tal enemigo. ¿Por qué? ¿Recuerdas que nosotros hablamos una vez de que cada 12.000 años nos exponemos a ciertas radiaciones?
Mucha gente no cree en eso. Algunos lo asocian al hecho de que algo sucede en el Sol y se refleja en la Tierra. Por supuesto, los cambios en el Sol se reflejan ciertamente en la Tierra, pero en este caso es diferente. Todos los planetas del sistema solar reaccionan a eso, incluyendo el Sol y nuestro planeta. Si pudiéramos observar los planetas y las estrellas en nuestro brazo de la galaxia o en el brazo más cercano, veríamos lo mismo cuando pasan por esta radiación. La cuestión es diferente. Hay otro punto interesante sobre el que la gente inteligente debe reflexionar. Ahora hemos sacado el tema del que ya hablamos tú y yo, que hay radiación, y yo estaba comparando esto con un reloj. ¿Lo recuerdan, amigos? ¿Verdad? Sí, la ciclicidad. Y que cuando estamos, digamos, a las 12 en punto, es decir, cuando estamos en el punto más alto, la radiación más potente viene hacia nosotros. Cuando estamos al lado de la galaxia, cuando estamos al otro lado de la galaxia y nos ponemos bajo ese rayo, hay un impacto mucho menor en nuestro planeta. Y vemos por las muestras de hielo en las observaciones, por la geología, que esto es realmente cierto. Cada 12.000 años ocurren estos eventos a gran escala, pero cada 24.000 años son más pronunciados, son mucho más fuertes. La única explicación a esto es que cada 12.000 años estamos expuestos a una fuerte radiación que viene del exterior. Y lo que está ocurriendo ahora en el planeta, observamos que esto solo puede ser una inducción de, digamos, corriente. Usemos la palabra corrientes, es una energía diferente, pero para entender. Una inducción de corrientes en nuestra estructura terrestre desde el exterior, es decir, aquello que está provocando una cierta disonancia en nuestro planeta. Y vemos las consecuencias, lo observamos todo. Pero aquí surge una pregunta, y también puede ser poco clara para la gente. Dijimos que cada 24.000 años estamos expuestos a una radiación fuerte y cada 12.000 años a una menor. Sin embargo, nuestra galaxia, en relación con otras galaxias, da una vuelta en más de 200 millones de años. Es decir, ¿cómo nos sometemos a todo ello cada 12.000 años entonces? Bien, resulta que después de cada 12.000 años deberían estar colocados estos pulsares de algún tipo o algo así. Y deberían estar colocados a una distancia estrictamente precisa, ¿verdad? Y en alternancia, uno más débil y otro más fuerte, o debe haber algo más. Pero solo observamos aproximadamente los últimos 14.000 millones de años. De ahí nos llega la luz, y de estas observaciones sacamos conclusiones sobre todo nuestro universo. Sí, observamos más de 100.000 millones de galaxias que se alejan unas de otras a velocidades locas. Y eso es todo. Así que, por la relación de nuestra galaxia con esas galaxias, juzgamos cómo gira nuestra galaxia, pero no tenemos en cuenta algo más grande. ¿Alguien ha pensado alguna vez que tal vez todo este mecanismo que observamos podría ser solo una pequeña parte de un mecanismo diferente, mucho más grande, y tal vez de ahí viene este impulso de la vida? ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es una radiación que no se puede comparar con nada más, pero es precisa y enfocada, y es muy estrecha. ¿Sabes? Yo lo compararía con un rayo láser que, si iluminamos, por ejemplo, hay un cúmulo de, digamos, polvo en suspensión. Imaginemos que está situado en un campo electromagnético. El polvo está girando, se están formando clústeres de polvo, etc. Entonces, estamos iluminando con un láser esta, digamos, una tortita de polvo. No hay otra forma de llamarlo, porque nuestro universo está aplanado. Hace poco la gente creía que, según las leyes de la física, el universo debería estar expandiéndose como una esfera, pero resulta que, por alguna razón, se parece más a una tortita que a una esfera. ¿Acaso esto no rompe las leyes de la física y no destruye la teoría del Big Bang, amigos? Lo hace. Entonces, esta tortita, si dirigimos la luz del láser mientras gira, si se gira a la misma velocidad, el láser la atravesará y va a llegar con la precisión de un reloj.
Igor Mikhailovich, es cada 24.000 años cuando la gente se enfrenta a los escenarios descritos en esas mismas religiones, que por ejemplo las estrellas se caerán. No, por supuesto que no. Tenemos suerte. Podemos ver esto por primera vez. Bueno, nosotros como los que viven y existen en este planeta. Pero en general, estos escenarios son bastante frecuentes. Y vemos, la única diferencia es que nosotros tenemos la Luna. Por eso nos afectará mucho más que a Marte. Por ejemplo, después de todo, no es un secreto que en Marte había mares, océanos y ríos. Pues bien, ahora podemos ver lo que le ocurrió, y esto fue no hace tanto tiempo, a gran escala. En realidad hay otra opción. Juntos podemos quitar esta tapa. ¿Sabes? No hay que quitar la tapa. Habrá un desastre. La leche desbordará de todos modos, un poco más lento, un poco más tarde, pero se desbordará. Tenemos que cortar el suministro de energía a esa olla. Y ya está. Esto significa que tenemos que encontrar una solución y cortar esa energía. O tenemos que contrarrestar ese impacto con una fuerza igual. ¿Correcto? Sí, pero si vemos el formato consumista, toda la ciencia está simplemente dividida. Sí, no podremos hacerlo. ¿Cómo lograr que todos los científicos se unan? La plataforma ya existe. Hay dos opciones. Hemos hablado de ello. Es construir la sociedad creativa, que es la opción más adecuada y conveniente, o establecer realmente un gobierno mundial único. Solo entonces podremos detener todas las guerras y todas las luchas. Podremos liberar a los verdaderos científicos de los sótanos y de las instituciones secretas, reunirlos en una mesa, establecer un solo objetivo y una sola tarea ante ellos, y encontrar una solución a este problema. Sí. Pero hay un problema más. Cuando tengamos un único gobierno mundial, bueno, sí, ciertamente podemos. O más bien no nosotros, sino ellos pueden, ciertamente, obligar a la gente a reunir todos los recursos y todo lo demás. Va a ser un poco difícil porque es simplemente un gobierno y siempre tendrán competidores y no podrán, digamos, reunir todo el potencial y todos los recursos. Mientras que en la sociedad creativa es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente, nos unimos y todo nuestro potencial se une, incluido el científico. Algunos dirán, también la estupidez. Y la estupidez también se juntará. ¿Cómo no? También será más divertido. ¿Saben? A veces menos por menos es más. ¿Acaso no es así? A veces las ideas estúpidas, ya saben, hacen revoluciones en este mundo, en el mundo científico. Aunque parezca una idea estúpida, hay muchos ejemplos así. Así que, amigos míos, todo es muy sencillo. Por supuesto, la opción más adecuada es la sociedad creativa. Es la unificación no solo de nuestro potencial científico, sino de todos nuestros recursos. Además, es una nueva etapa para el desarrollo de la humanidad. Realmente una nueva etapa, amigos. Significa nuevas oportunidades. Es un hermoso mundo nuevo. Y lo más importante, es una oportunidad de supervivencia para todos y cada uno. Y para eso, solo tenemos que aplicar un poco de esfuerzo, ¿verdad? Todo es muy sencillo. Así que, amigos míos, si queremos vivir, todo lo que tenemos que hacer es construir la sociedad creativa para cortar el suministro de energía bajo nuestra olla. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, amigos. Simplemente amémonos unos a otros. Gracias. .0 FM. En la frontera del tiempo. Un espacio de ciencia, naturaleza y tecnología del futuro. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, a través de la 93.0 de su frecuencia modulada en cadena.
93.0. ¿Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor? ¿Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación? ¿Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto? Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. ¿Cuántos más libros, audios, películas son necesarios? Alertando del mismo destino de los dinosaurios y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el reitiras de una humanidad suicida. Fuego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. De tabular las almas, pues si fueran mercancías. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. 93.0. En la frontera del tiempo. Un espacio dirigido y presentado por ella. En la 93.0 FM. .0 FM.